¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, les voy a contar cómo fue exactamente la operación, cómo se planificó y cómo se ejecutó, cómo es que lo fueron a buscar a Maduro y lo sacaron con tanta facilidad. Hace un rato Agustina me decía, ¿hubo un acuerdo? No, Agustina, lo que hubo fue una espectacular preparación. La CIA sabía que Maduro dormía en 3 lugares diferentes, 3 casas seguras. Prepararon los Delta 3 grupos que con maquetas se entrenaron durante 2 meses en entrar en esas casas. No sabían en cuál de ellas, así que son 3 grupos diferentes. 9 de la noche. Tenían conocimiento de cómo eran cada una de estas casas. Cada casa tenían los planos exactos que había conseguido la CIA. Claro. La CIA había infiltrado al gobierno. Absolutamente, ahora les voy a contar hasta qué detalle. Por favor. Las 9 de la noche del viernes, el general Cain recibe la información de su agente de inteligencia colocado dentro del grupo de custodia de Maduro, que le dice va a dormir a tal lugar. Desde ese momento la decisión es, entonces, si lo vamos a hacer, lo tiene que hacer el grupo Delta entrenado para esa casa. Muy bien. 22:40, habida cuenta que la situación climatológica era la adecuada, Donald Trump da la orden. ¿Qué quiere decir que era una buena noche para hacerlo? Era una noche de luna llena. ¿Y por qué es importante una noche de luna llena para esto? Porque le cortaron la luz a todo Caracas los americanos. Claro. Es decir, Caracas quedó a oscura y solamente podían avanzar los que tenían estructuras de visión nocturna. Los acosadores nocturnos, que son los helicópteros preparados para entrar a lugares difíciles, es difícil entrar a Caracas. Caracas está rodeada de montañas. Entraron por un corredor. Hablábamos de los Carpados de esa zona. Claro, entraron por un corredor. 150 aeronaves, ¿no, Carlos? No, primero vamos a analizar el grupo de acoso nocturno, que eran 12 helicópteros. Las 150 aeronaves, que es interesante que le llames aeronaves, porque acá se dijo en algunos canales que eran aviones. No eran todos aviones. Había también drones Raptor que llegaron desde Puerto Rico, había F-35 y los famosos F-18 que vienen, los Super Hornet del portaaviones. ¿Por qué son importantes estos últimos? Porque son capaces de la guerra electrónica. Ellos son los que ciegan las defensas. Bueno, entran los 12 helicópteros por ese canal tan complicado que es entrar a Caracas sin resistencia. Es decir, ahí no hubo estructura antiaérea, aunque la había. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice la colega de ustedes, habían actuado unos minutos antes los 150 que entraron por arriba y que atacaron Fuerte Tiuna, que atacaron obviamente toda la estructura de defensa que rodeaba la zona de Maduro. Como distracción y para que no tengan respuesta. Exactamente, y además hicieron algo muy interesante. Atacaron las cercanías de las otras 2 casas donde suele dormir Maduro. Permitime, quiero hacer un alto ahí para mostrarte un material que estuvimos preparando. Un material es fuerte, pero tapamos lo que hay que tapar para mostrar, este es un material que no se ve hasta acá, para mostrar cómo fue este operativo que vos estás describiendo. Vamos a ir repasando algunas de las imágenes. Estas son imágenes que es el residual del ataque que vos mismo estás contando, se produjo en los alrededores de la Casa de Gobierno de Caracas para llevarse a Maduro. A ver si la vemos en imágenes. Sí, pues eso que están viendo es la llegada después de Maduro. Esto sí. Es el final de lo que voy a contar. Y estamos viendo a la derecha abajo la frontera entre Cúcuta y Táchira. Es decir, bueno, hasta cuando llegue la imagen sigo contando y cuando llegue... Dale, ahí está. Mirá, ahí están. Este fue el ataque, mirá. Ahí vamos a repasar. Claro, ahí vas a ver seguramente los cuerpos. Estos cuerpos que estás viendo son de las avispas. Las avispas negras. Las avispas negras son parte de la defensa del segundo círculo de defensa de Maduro, todos cubanos, todos sin documento de identidad. Ahí está, mirá el ataque, ¿no? Los cráteres que dejó, ¿no? Claro. Con lo cual, si son indocumentados, no forman parte de estos 40 que ya ha identificado Venezuela. Los 40 que están identificados son todos venezolanos. Y ya está la lista, y la lista la ha proporcionado a la prensa internacional del gobierno. Estos vehículos militares fueron bombardeados. Bueno, acá tenés parte algunos de esos vehículos militares, mi estimado Hugo, fueron bombardeados cerca de las casas que no usaron. Ahí está. Es decir, la idea era confundir a las avispas negras de que no sabían en qué casa estaba Maduro. Pero ellos sabían perfectamente en cuál de las 3 estaba. Se descuelgan de los helicópteros de los acosadores nocturnos, el grupo Delta. El grupo Delta. Y entran
a la vivienda luego de haber eliminado a la primera resistencia, que eran este grupo de avispas negras, todos cubanos. Así quedó, entran parte de a la las instalaciones vivienda, militares venezolanas. Claro, entran a la vivienda y dentro de la vivienda se encuentran un Maduro que intenta meterse adentro de una habitación. Es una casa segura con una habitación segura. Eso lo dijo Trump incluso. Mira, esto así quedaba parte de los alrededores. Pero atención al dato que va a contar ahora Carlos Rucauf sobre lo que ocurre cuando Nicolás Maduro intenta escaparse a esta sala segura. Nicolás Maduro intenta escapar solo, además la deja a la mujer de atrás de él, con su valentía característica, ¿no? Y se abalanza hacia el cuarto seguro, pero no sabía cerrar la puerta. No puedo creer. La puerta de seguridad de ese cuarto es una puerta compleja. Claro. En el momento en que encuentra el mecanismo, la patada de un Delta abre la puerta y lo capturan. Antes de que él sepa cerrar esa puerta. 55 segundos después estaba arriba del helicóptero. Claro, y acá marco la distancia porque Trump dijo no tuvo tiempo, pero lo que a vos te llega, Carlos, es que en realidad él no supo cerrar la puerta. Claro, el tiempo lo tenía. Nunca practicó. Bueno. Lo que uno se pregunta, Maduro, ¿no? Estamos hablando de un tipo que para todos es un presidente, para mí sigue siendo un chofer de ómnibus. Pero claro, hablaba con los choferes de ómnibus nuestros saben cerrar la puerta. Cuando hablaba con los pajares? Sí. Pero él estaba obsesionado con su seguridad. Él estaba convencido que no lo iban a ir a buscar. Claro. Y yo creo que quien lo engaña es Putin, pero esa es otra película. Bueno, quiero saber. Que siga con la cronología. ¿Cómo empezó esto? Entonces, 22:40 dice Trump, adelante. 2:01 de la madrugada empieza el bombardeo y salen los helicópteros del grupo de acosadores nocturnos. Sí. 2:49 ya estaba hecha la operación. 2:49 muy rápido estaba todo. hecha la operación. Y de ahí se van directamente, lo suben a uno de los helicópteros que estaba especialmente blindado y se lo llevan al Iwo Jima. ¿Qué es el Iwo Jima? Acá lo hemos explicado muchas veces, lo voy a explicar de vuelta. El Iwo Jima es la conducción táctica de esta operación. Es una especie de portaaviones, no es un portaaviones, pero tiene pinta de portaaviones porque lleva los Harrier y los helicópteros de combate. Correcto. ¿De dónde salieron los acosadores nocturnos? Que esto es muy interesante. A ver, ¿de dónde salieron? Salieron de Trinidad y Tobago. Mirá vos, claro. Es decir, salieron de muy cerquita. Mientras los otros aviones vinieron de todos lados, y los drones vinieron claramente de Puerto Rico, toda la maniobra de distracción hizo para esta operación. Ahora, lo más complicado para los americanos era volver al Iwo Jima, porque es mucha mayor distancia que la de ida, la de vuelta, y la llevaban a Maduro. En ese momento lo que ocurre es el segundo ataque de los Super Hornet, que empiezan a bombardear en la segunda oleada. Todos se preguntaron por qué hubo una segunda oleada 45 minutos después, porque ya lo tenían a Maduro, ¿no? Y querían que pensaran en eso. 40 muertos cuenta Estados Unidos, las versiones que yo tengo. La señora tiene una información más amplia, ¿no? Sí, el New York Times habló de 80 civiles, entre civiles, y militares que cayeron. Probablemente estén contando los avispas de las negras tropas norteamericanas. Hay 2 heridos. 2 heridos. Que son parte de una tripulación de un helicóptero. ¿Del Delta? ¿De la Fuerza Delta? Ojo que los helicópteros son de los acosadores nocturnos. No usaron los de Fuerza Delta, porque los acosadores nocturnos son capaces de volar a 30 metros de altura y entre montañas. Entonces los Deltas se subieron a los acosadores nocturnos. Y uno de esos que fue alcanzado por el fuego de resistencia es donde están los 2 heridos, pese a lo cual se retira a retaguardia y se lo llevan. Es decir, no quedó ningún helicóptero en la zona. Lo llevan al Iwo Jima y luego lo llevan a New York, pero eso ya todo el mundo lo vio. Ahora seguimos con la parte de New York, pero permíteme, Carlos, que la sume a Lilia Lemoyne, diputada nacional, quien también está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Lilia. Bien, buenas noches. Escuchando cómo fue, me estoy enterando todo por Carlos, cómo fue, la verdad que es apasionante. Sí, parece de película. Ayer estuviste en el Obelisco acompañando a muchos de los venezolanos que fueron a celebrar. ¿Qué vivenciaste ahí? Primero, llegué temprano cuando empezaba la convocatoria. No sé si se llegó a cortar la calle, yo vi que seguían amuchándose en el Obelisco, respetando el semáforo. Yo decía, ¿cuándo van a cortar? Pues seguía llegando gente. Yo me fui tipo 7, 8, por ahí. La verdad que estuvo buenísimo, porque aunque sabemos que ahora hay que resolver un montón de problemas para los venezolanos que pensaron que esto iba a ser una pesadilla para siempre, que tenían un dictador que se les reía en la cara, que se burlaba de todos, que te metía el dedo en la llaga riéndose de vos, dijeron, no, mira, al final
este tipo, que es un narco, que es un represor, que es un asesino, que es un cobarde, cayó. Y creo que ayer fue un día, y hoy continúan los festejos, para sentirnos bien acerca de algo. Se hizo algo que estaba bien. ¿Te llamó la atención que no todos los países se pronunciaran a favor de la detención de Maduro? No, no me sorprende. A No me ver. sorprende porque, primero que hay gente tibia, y también seguramente esto tiene ramificaciones. La izquierda trabaja en conjunto en todo el mundo. La izquierda, por decirlo de alguna forma, hoy ya no sé lo que son, los narcos, tienen ramificaciones que debe haber incluso en nuestro país. Entonces no solo están nerviosos, sino que hay gente que ha perdido financiamiento, hay gente que ya no puede salir impune de todo lo que está haciendo, gente que debe tener archivos que la condenan. Porque esto no era Maduro solo, no es Maduro solo. De hecho, el chavismo sigue estando en Venezuela y va a seguir estando. Por eso hay que hacer una transición y va a ser un proceso largo. Pero esto tiene ramificaciones y debe haber mucha gente involucrada que está asustada y con buena causa, porque ahora vieron, no era broma. Acá no están transando con delincuentes, no están llegando a un acuerdo con un dictador. Y parece que esa... De pronto hay un montón de gente que habla de derecho internacional, ¿no? Sí, Todos sí. expertos en derecho internacional. Pero cuando en el 92... el chavismo bombardeó Miraflores para tomar el poder y murieron entre 300 y 400 personas civiles. Fueron los militares. Ahí no saltó nadie. La intervención de Irán, de China y de Rusia en Venezuela y de Cuba no le importa a los latinoamericanistas. Hemos estado viendo hasta protestas en Suiza de un venezolano que llegaba y les preguntaba, ¿hay algún venezolano acá que protesta a favor de Maduro? Y no había ni uno. Había un argentino, por ahí había un brasileño, no sé, no había venezolanos. El venezolano, los 8 millones de venezolanos que no se fueron de Venezuela porque tenían ganas. Ni siquiera se fueron como los argentinos que se fueron a Europa o se fueron a Estados Unidos, a Miami. No, porque eran migrantes económicos. En Venezuela, además de la pobreza, si vos eras disidencia o pretendías organizar algo en contra del régimen, te mataban o te encerraban en el helicoide. Carlos, vos fuiste canciller. Bueno, tenés mucha experiencia internacional. ¿Pesa la ONU hoy? No existe. Perdón. ¿Qué podemos esperar de...? Mirá, yo acá... Mañana el Consejo Mañana Seguro. No Consejo sé de si vos te Seguridad. acordás, Hugo. Vos me preguntaste lo mismo cuando todavía estaba Sí, Capdevila porque tengo en la Argentina. Quiero saberlo. Y cuando yo te dije, no sirve para nada, vos le preguntaste a Inés Capdevila, que de esto sabe un montón, Sí. y dijo, Inés, tiene razón, Rucago, no sirve para nada. Las Naciones Unidas solamente sirve si se pelean dos chiquitos. Cuando un grande se pelea con un chico, los grandes tienen el veto, los 5. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Entonces, se meten los degenerados rusos con Putin a la cabeza, el rey de los degenerados, hace 4 años en Ucrania, y China vetó la resolución sobre Ucrania. De hecho, mañana lo que se va a estar comunicado, planteando ¿no? es el comunicado artículo... siempre hay. Mañana, mirá, Carlos, se va a estar planteando que se está violando la carta de la ONU, el artículo 2 exactamente, pero Estados cuando Unidos tiene termina poder todo de esto, veto. dice uno de los 3 occidentales, veto, y se acabó. Claro. Mirá, ella recién mostraba un tuit interesante de este otro fascineroso de Petro. Obviamente. Están preocupados, parece, ¿no? No, Petro dice eso porque sabe que a él ahora no lo van a ir a buscar. Petro se tiene que preparar, ir probándose un traje naranja cuando no sea presidente. Bueno, tiene elecciones. Ahora no, porque no se va a meter Estados Unidos en un lugar que tenga un presidente legítimo. Claro. Correcto. Se va a meter en Cuba, seguramente. Sí, es una dictadura. Se va a meter en ¿Sigue Nicaragua. la idea de Marco Rubio ahí, que es presidenciable Absolutamente. luego de Trump? Esto es la primera ficha del dominó, pero ojo. Este tema, como recién decía Lilia, no es corto. El proceso de una transición con un ejército cuyos generales cobraban $1 millón por mes cada uno, que llegaba desde la cúpula de Maduro, eso no se desarma fácil. Yo escucho, y es interesante, las explicaciones y las preocupaciones. Ustedes estuvieron, yo lo seguí todo el tiempo en la frontera hablando con gente. Quiero que esto termine. Ahora volvemos con él. Sí. Claro, creo que esto termine pronto. Bueno, no es sencillo. No. Demoler lo que construyó el chavismo en 20 y pico de años no es sencillo. Y tiene además una asociación ilícita que lo acompaña, que es el narcosocialismo del siglo XXI, que tiene 2 patrones, que son Putin y Xi Jinping. Putin es mucho más descarado porque es una bestia mucho mayor, pero Xi Jinping también, al momento de algunas cosas, dice, mirá, respetame esto. Mira, ¿Y Lula? Otro personaje menor. Claro, juega en las locales. Vos me hablás de lo local.
Brasil es un sí, jugador. pero acá. Claro, pero no a allá en el nivel mundo. No. Pensaba en esto, ¿no? Acá porque Lula llama la atención pero que resista al régimen, ¿no? ¿No te Pero llama? perdón, ahí. Lula es el emergente de la revolución cubana y del socialismo del siglo XXI. Hubo 3 grandes personajes que nos arruinaron a los sudamericanos. Lula, Kirchner y Chávez. Estos 3 jinetes del apocalipsis, de la mano de los cubanos, hicieron lo que hicieron. Pero yo lo que quiero decirle a los venezolanos que me cruzan por la calle y me dicen, ¿cuándo viene esto? Bueno, primero yo le decía va a venir, lo dije en este programa, va a ser una madrugada, me equivoqué de madrugada. Sí, es verdad. Les voy a explicar Bueno, por qué me equivoqué de madrugada. estuviste cerca. No, les voy a explicar por qué me equivoqué de madrugada. Porque Trump decidió otro camino. Decidió primero el acoso petrolero y ver si Putin lo ayudaba a que se fuera Maduro. ¿Por qué? Porque el acoso petrolero, cerrar el grifo del petróleo, es un problema para Rusia y un problema para China. Déjame que termine esto. Y sí, que nos llama deciden, Nacho Monte, sí. Bueno, y después deciden atacar en Nigeria. Y se le arma el problema en Israel porque sabe que los iraníes, en el medio del conflicto que tienen con su pueblo hambriado, pueblo que no come ni tiene agua desde hace varios días, que está en las calles, han matado, dicen los propios iraníes, 7, según otros 23 muertos. Entonces, ¿qué piensa Trump? Estos tipos, en el medio de un lío interno, van a atacar a Israel. Entonces, tiene la mirada en varios lugares. No es fácil. Y amenazó también a Irán, ¿no? En el medio, antes de atacar a Venezuela, también amenaza a Irán. Ayer, un senador de la absoluta confianza, y esto está en las redes, está en el tuit de él, de la absoluta confianza de Trump, dijo, ya sé que tenés que ir para que cuento esto y te vas a tu hombre. Sí, porque ahí en la frontera... Un segundo. Nacho, sí. Dice este senador, después de lo que hizo el nuevo sheriff del pueblo, tienen que poner las barbas en remojo los cubanos que conducen Cuba y los nicaragüenses que conducen Nicaragua. Claro. Y al ayatolá Jamenei le sugiero que vaya a llorar y rezar a la mezquita. Con esto nos vamos con Nacho Damonte, allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Nacho, ¿cerró la frontera? Sí, bueno, quedan pocos minutos, Hugo, para que la frontera ya cierre. En 40 minutos debería estar cerrando la frontera. ¿Y sigue el movimiento? Se ve menos movimiento, ¿no? De hecho, claro. Poco movimiento, sí, bastante menos. De hecho, aquí es una zona donde hay muchos motoqueros o aquellos que te cruzan con la moto y te traen nuevamente, si es que necesitas ir y venir de Paseros, Venezuela a Colombia sería, ¿no? o viceversa, con bastante poco trabajo. Bueno, es un domingo, sí, exactamente. Es un domingo, ha sido una jornada bastante tranquila. De hecho, la gran mayoría de los locales que están aquí en la frontera se encuentran cerrados, todos expectantes a lo que va a ser el día de mañana, ¿no? Porque cruzando el puente Simón Bolívar comenzará la asunción oficial de las autoridades, las nuevas autoridades del gobierno venezolano, con Delcy Rodríguez a la cabeza, mismo horario en el que va a tener claro, se va a presentar ante la Maduro. justicia norteamericana, Nicolás Maduro y su esposa. Sí. Con una hora de diferencia lo van a hacer finalmente. Con una hora de diferencia. Hora de diferencia, ok. Bueno, pero de todas formas los focos estarán puestos allí. Nacho, enseguida volvemos con vos, gracias. Lilia, vos volviendo a esto que ocurre a nivel internacional, ¿no? Ayer veía que te cruzabas en X, ¿no? Con un referente de izquierda que pedía la no intervención de los Estados Unidos y vos lo que le decías es que sí se puede, básicamente porque Maduro ya secuestró recursos, ya secuestró personas. ¿Expropió? O sea, el régimen castrochavista expropió recursos a partir de 2007, se hizo fraude en las elecciones, no mostró las actas, se sabe que no es el presidente electo y que además es el líder del cartel de los soles. Entonces no es que el resto de los países de Latinoamérica tienen que tener miedo de que los vayan a invadir. No, además Estados Unidos no invadió Venezuela, extrajo a un criminal, a un asesino, a un dictador, que es lo que es Maduro. Cualquiera que falle en condenar a Maduro como un narcoterrorista en este momento, como un asesino y como un represor, es una persona que me da miedo en cuanto a su postura moral. Y como decía Carlos, el kirchnerismo junto con el castrochavismo han sido los grandes enemigos de la región y los que instauraron dictaduras. Bueno, los nicaragüenses, pero digamos, la oficina central es Cuba. Por eso Maduro tenía gente que lo protegía, agentes cubanos, que los venezolanos mismos te los decían. Es más, ayer me encontré con un venezolano que me dijo, yo trabajaba en PDVSA, estuve preso. La petrolera venezolana. Me escapé, yo
puedo testimoniar si me necesitan, yo Mirá. vi Mirá, barbaridades, qué fuerte. pero no es la única vez que me pasó miles de veces. Miles, un montón de veces. Cualquiera que hable con un venezolano en Argentina va a escuchar testimonios del horror. Ahora, los derechos humanos de acá, digo, Grabois y Cristina Fernández, que postean en contra de lo que hizo Estados Unidos. Es como Pero que... los derechos humanos de los narcoterroristas les importan. No. Porque Estados Unidos no bombardeó jardines de infantes, hospitales o el zoológico como hizo Rusia en Kiev. O sea, Estados Unidos no fue a bombardear instalaciones civiles porque sí. Fue a extraer a un narcoterrorista. No está atentando contra la vida de las personas en ese país. O sea, no hay un atentado ni contra la vida, ni contra la libertad, ni contra la propiedad. Un complemento a esto de Lilia que me parece significativo. La inteligencia norteamericana supo, yo lo conté con ustedes, que muchas noches Maduro dormía en hospitales. En hospitales. Bueno, nunca a Trump se le ocurrió bombardear un hospital. Claro. Entonces, acá estamos hablando de una extracción limpia donde se mata a los que estaban defendiendo al dictador, a los que trabajaban para el dictador. Y me gustaría después, cuando les parezca, contarles, para terminar mi participación de hoy, qué va a pasar ahora ante el juez de la causa al que van a presentar a Nicolás Maduro. Claro, si se arrepiente o no se arrepiente. Ya está designado el juez que lo va Claro. a Ahora, juzgar. a mí me parece asombroso, no sé, la idea, digo, estoy pensando en Homeland como una serie donde se ve la infiltración, o sea, alguien de la CIA infiltrando el régimen de Maduro, por más que no sea el mejor lugar de la inteligencia, el venezolano, es esa, digamos... Es fácil. Es fácil. ¿Sí? Pero Sí. ellos no los hacen a nosotros lo hacemos a ellos. No, así. es muy fácil. El problema es cuando vos tenés que meterte en lugares donde el idioma es complicado, como el farsi, por Claro, ejemplo, en Irán. claro, claro. Pero en español... Pero ahí te pregunto, Carlos, porque se vio, la verdad, muy vulnerable toda la estructura militar venezolana. Prácticamente fue una humillación. Y Uno sí. finalmente cree que de tanto se habla de eso, que hay tanto dinero, tanta corrupción, para nada. Bueno, pero una de las cosas que a mí siempre me han contado mis fuentes es que los generales estos del cártel Los Soles, lo que conducen Venezuela, se dedicaron tanto a otra cosa que han dejado de tener capacidad militar. Puedo decir que es payasesca. Descuidaron Y bueno, lo pero, que... a ver, El cartel de los cuando- soles es eso, comandado por militares, no es una Claro, organización. Por eso se llama así, por los huevos fritos que tienen Ellos acá. están acostumbrados a reprimir al pueblo venezolano que tiene hambre, es pobre y no tiene armas. No están acostumbrados a que venga un grupo de marines y hace una extracción. Ese es el tema. El ejército venezolano se dedicó a reprimir al pueblo venezolano, a los civiles. No, y hacer propaganda. Si ustedes se meten hoy, por ejemplo, en la cuenta de X de Telesur, ¿qué van a encontrar? Una cuenta que parece una cuenta trucha. Debe tener un like por cada posteo que hace, una cuenta con 2 millones de seguidores. Y ese es el canal Y todos principal posteos tendenciosos, latinoamericanista financiado por Irán o Rusia, que tenía injerencia, que tiene injerencia en Argentina también a través de tercerizaciones, Claro. y que lo muestran en Europa como un canal de propaganda. Hubo cobardía de Maduro porque uno dice, si fuese marxista, leninista, el desenlace hubiera sido otro, ¿no? Che ¿Se Guevara entiende, también no? lloró. No, porque qué desenlace. Todos estos terminan... Ustedes lo vieron Pero llegar... por eso, hubo acto de cobardía ahí de Maduro. Pero yo digo, ustedes lo vieron llegar... Es muy interesante. Ayer todos los canales, incluidos ustedes, mostraban la llegada de Maduro a Nueva York y luego a la oficina de la DEA. En ¿Qué chancletas hacía Maya? diciendo, ¿Qué "Happy New decía? Year". Happy New Year. Y estaba como rengueando Flaco, un poco, ¿no? flaco, te encalaron, te van a meter 50 años bajo la reja y Happy New Year, Happy... Ahora, Carlos, Pero bien. que viven ¿qué nada, podemos- es como algo... Y bueno, pero escúchame, con todo cariño por los colectiveros, es un colectivero, no es más que eso. Pero quiere mostrar superación. ¿Cómo podemos No, definir es un la pobre actitud? hombre. Es un pobre... Los tipos estos, cuando tienen el poder, te sojuzgan, te violan, te matan. Cuando pierden el poder, son unos corderitos. Happy New Year, Happy New Year. Ahora, Carlos, a ¿qué ver si me podemos dan un esperar? pijamita para esta noche. ¿Qué podemos esperar sobre el juicio que ahí decís que tenías información? Bueno, sí. El juez designado es un hombre de 92 años que había sido nombrado por Clinton. Sí, bueno, en primer lugar es un juez muy experimentado, obviamente, me lleva 11 años. En segundo lugar es un juez muy prestigioso y Maduro va a tener ahí lo que nunca le dio a sus víctimas, A ver, la posibilidad de un juicio justo, Claro. de defenderse. abogados defensores y fiscales serios. Va a haber un juicio de verdad. Ahora, Maduro tiene una posibilidad que se le va a presentar esta semana, pero que la puede tomar después. Convertirse en imputado arrepentido y colaborador.
y contar dónde fue la plata de Venezuela, qué dirigentes latinoamericanos, españoles e italianos recibieron millones de dólares, qué periodistas en nuestro continente, en Italia y en España recibieron millones de dólares. ¿Inclusive en Argentina? ¿Qué empresas periodísticas recibieron millones de dólares? O sea, Esto tiemblan varios. Ya va a aparecer, alguna tele, ¿no? ya va a aparecer esto pronto en abril. En abril, ya no me acuerdo si es en febrero. En febrero cuando testimonie el otro. Ahora, ¿puede mandar al frente, como decimos en el barrio, a sus propios Claro, ¿puede negociar jerarcas? efectivamente? Sí, obviamente. Vos, en la medida en que des pruebas de lo que contás, el Pollo Carvajal tenía microfilm. No sé si se llevó algo. Sí. Hay que ver qué le Colaboró, contó todo Carvajal. Pero además, yo digo, Maduro es un tipo que va a tener que consultar a los abogados que le manden los rusos y los chinos, que van a ser de dos lugares distintos, porque seguramente ahí van a venir amenazas de qué podés contar y qué no podés contar. Pero déjame que termine diciendo que Delcy Rodríguez es una basura. Para que quede claro, la persona que han puesto al frente de Venezuela es lo mismo que Nicolás Maduro. Ella fue la que es lo una traicionó, ladrona, Maduro. es una corrupta, es cómplice de lo peor del régimen. Por eso la puso de vice. No hay vicepresidente electo en Venezuela. Cuando vos te dicen que Corina Machado es vicepresidente, es un error del periodismo. Hay candidato a presidente. Puede ser que después Edmundo González la ponga a ella de vice, no lo sé. Claro. Pero ella la puso Maduro porque era de su absoluta ¿Por qué confianza. Trump termina diciendo esto que dice ayer, que es, bueno, Delcy Rodríguez es una persona con la que sí se puede hablar, a diferencia de lo que ocurría con Maduro, casi tendiéndole una mano a Delcy Rodríguez mientras le baja el pulgar a María Corina Interesante ver la cara de Marco Rubio cuando dijo eso Trump. Sí. En ese momento Trump le tira a la derecha, diríamos acá, le tira un centro, Maduro lo Maduro me sale por todos lados. Marco Rubio lo evita. Al rato le tira otro centro y ahí sí lo cabecea, porque dos centros que no le cabeceas a Trump, te vas a tu casa. Pero está claro que eso que dijo Trump fue lo único donde Marco Rubio, que es un tipo muy buen jugador de póker, pero hizo así como diciendo, ¿en qué me metiste, jefe? Yo creo que están armando una transición atrás de la transición. Esta es una tarea de inteligencia, es una tarea complicada. Claro. Lo único que le quiero decir a los venezolanos, esto va a tardar. No es fácil desarmar lo que armaron esta gente. Un paso, claro, porque hay muchas personas que dicen, che, acá puede haber algo interno, una guerra civil, puede haber guerrilla. Digo, hay mucha gente que está sembrando mucho miedo e incertidumbre. Bueno, eso lo empezó New York Times. Porque recordemos que New York Times es un medio de comunicación muy prestigioso, pero muy anti-Trump. Y tiró en su momento una presunta operación de inteligencia que luego tenía 3 años de antigüedad, lo puso abajito, raro en New York Times, pero algunos lo descubrimos. No había posibilidad de caos si esta gente se va. Lo que sí hay posibilidad de un enfrentamiento interno importante entre ellos. Correcto. Porque recuerden, Diosdado Cabello, lo acabas de mostrar, es el dueño del helicoide, es el dueño del SEBIN, es un torturador y un asesino. Padrino López es el que repartía los sobres entre los generales. Jerarcas. Ahora hay que ver si le da los sobres y lo obedece. Si no le da los sobres, lo obedece igual. Y esta señora Delcy Rodríguez, una basura, es la presidenta, pero su hermanito es el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, tiene guardadas las espaldas porque es la Asamblea Nacional la que puede designar otro vicepresidente. Claro. Entonces el entramado es complejo. Sí, Lilia. Y está este tema de que ideológicamente María Corina Machado puede representar la voluntad de la mayoría venezolana, pero en este momento vos tenés miles, cientos de miles de empleados del régimen. No es que esto es una democracia y mañana asume el que ganó. Acá hay gente que estuvo dispuesta a la violencia para mantener el régimen. Y la vicepresidenta de Maduro es la que por ahí tiene la llave para hablar con toda esa gente que eventualmente hay que correr. Pero si vos querés evitar violencia y querés evitar sangre, vos no podés hacerlo de golpe, porque el pueblo está de rehén ahí. Lo que está haciendo Trump está perfecto porque él no fue a sacar un gobierno, él fue a detener a un narcoterrorista. Clarísimo. No al gobierno de Venezuela, así que la izquierda se calle y con esto le cierra la boca. Yo no creo que a Trump le caiga bien la vice de Maduro o cualquiera de los tilingos que tienen ahí en el poder, que son
piolas porque tienen las armas y porque el pueblo está debilitado. Porque en 2020, cuando salió la gente a la calle con escudo de cartón, de madera, y que casi lo logran, fue la casta política la que transó con el régimen. Y esa casta política, que son una falsa oposición, también está ahí acechando para tomar el poder. Y sacar un dictador para poner otro, Estados Unidos yo no creo que quiera tener eso en sus manos tampoco. Lo va a tener que hacer el pueblo. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias, Carlos. Lilia, gracias, Carlos. Información urgente.